Bueno, vamos de vuelta entonces. Última clase de Física 2, primer cuatrimestre 2021. Redes con Blaze, que vi que Ricardo algo les contó así como... No, en forma conceptual, digamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es repasar un poquito qué fue lo que hicimos, ¿no? Cuando hicimos difracción de una rendija. Cuando hicimos difracción de una rendija, que es lo que discutíamos recién, imaginábamos que cada ondita que se generaba en la rendija la podíamos expresar como un campo eléctrico, con todas las aproximaciones que ya dio Milton. No voy a andar de vuelta en eso, las distancias son largas respecto de la rendija, y entonces lo que terminamos haciendo es esta integral. ¿Alguien tiene duda de que hicimos esta integral? Esta es la integral que hicimos. ¿Sí? Ahora, nunca nos preguntamos qué tipos de aberturas podíamos tener. A ver, esto es una abertura, un tipo de abertura, es bien binaria, es 0 o 1, pasa la luz, no pasa la luz. ¿Puede cambiar el tipo de abertura que yo tenga? Este sería una abertura, como esto que estoy diciendo, ceros o unos. Podría poner un filtro, un papel gris, y entonces me filtra un poquito de intensidad. Podría poner un filtro que me seleccione alguna longitud de onda. Podría poner un filtro que me desfase la onda adentro de la propia abertura, por ejemplo, un vidrio como una lente, como este, que dibujé algo arbitrario absolutamente, ¿sí? Y entonces, ¿esto va a ser lo mismo? ¿Dónde me cambia el asunto acá? ¿Realmente cada una de las onditas que está acá se escriben todas iguales? ¿Se entiende la idea? ¿Qué pasa si empiezo a poner en vez de una abertura cualquier cosa como obstáculo? Estaba disociado, no entendí lo de disociado. No sé si me están siguiendo cuál es la idea de lo que queremos hacer. Queremos poder poner cualquier tipo de abertura. Claro, acá las ondas se van a retrasar las ondas que están sobre los bordes de la abertura respecto de los que están en el centro, por ejemplo. Acá, si tengo un filtro de amplitud que de repente me deje pasar, por ejemplo, la mitad de la intensidad, acá esta mitad me deja pasar, no sé, un medio, y esta mitad me deja pasar un cuarto de la intensidad. Entonces, claramente no tengo la misma ondita acá que la que tengo acá. Y esta ondita tampoco es la igual que esta, a la salida si quieren acá. Estamos pensando que tiene distintos espesores esta laminita. Sí, claro, tiene distinto espesor. Ah, ok, ok. Acá tengo un espesor chiquito y acá tengo un espesor más grande. Que dice, con amplitud va a ser el mismo patrón, pero con distintas intensidades. Hay que ver, porque ahora tengo una abertura que me deja pasar la mitad y una abertura que me deja pasar un cuarto juntitas. Entonces, ¿eso me da igual o no me da igual? Bueno, un poco la idea es ver cómo encaramos eso a nivel de las cuentas también, ¿no? Cómo llevamos el hecho de que cada ondita ahora no es igual a la ondita del lado en la misma abertura. Entonces, cuando nosotros hicimos esto, de alguna manera, lo que hicimos fue obviar que acá hay una función, a la que a partir de ahora la voy a llamar función transmisión, en donde para nosotros esa función transmisión, cuando era una abertura, valía 1. Entonces no la pusimos, porque transmitía toda la intensidad y todas las onditas por igual. Pero en el caso puntual, en que esa función transmisión, además, pueda variar la fase, o sea, que retrase, tengo que considerar que esa función transmisión va a ser un parámetro complejo. O sea, esta TDI, que yo le puse de lambda y podría depender de otros parámetros, lo hice como general hasta ahí nomás, esto pertenece a los complejos en principio, como cosa general.
para hacerlo lo más general posible. Entonces, esa función transmisión es algún número real que puede depender de la posición, que puede depender de la longitud de onda, por algo que me represente esas posibles variaciones de fase. Justamente fíjense que acá aparece la delta de camino óptico, que tiene que ver con decir, este viaja más que este. ¿Se entiende la idea? Entonces ahora, fíjense que para el caso que nosotros estudiamos hasta ahora, que era una abertura, nuestra función transmisión solo tenía la parte real, no tenía fase, y valía 1 si estábamos adentro de la abertura, y valía 0 si estábamos fuera de la abertura. Entonces, por eso nosotros esta integral la habíamos escrito así. Pero si yo ahora quiero generalizar a cualquier tipo de obstáculo, tengo que decir quiénes son A y la fase. Y volver a integrar, y ver qué pasa con eso. ¿Se entiende la idea global de lo que vamos a encarar? Bien. Bien, entonces, eso es si tengo un obstáculo. Si tengo una red, ¿qué habíamos visto? Para el caso de muchas aberturas, habíamos visto que esa red, que es un conjunto de aberturas, podía escribirse hermosamente como un término de interferencia más, mejor dicho, multiplicado por un término de difracción. Pero ¿y si la red no es de aberturas? ¿Cómo se va a modificar esto? Hay que ver. Es una frase que siempre va. Inés dice que se modifica la difracción. Me gusta. ¿Por qué solo la difracción, Inés, pensás? ¿Instinto femenino nomás? Porque la interferencia no depende de la abertura. Exactamente. A mí, en este término de interferencia, lo único que me importa es el periodo. Cada cuánto se repite aquello que obstaculiza. Pero no qué es lo que obstaculiza. No me interesa la identidad del obstáculo. Me interesa cada cuánto se repite ese obstáculo. Mientras que el término de difracción lo que me dice es quién es la identidad del obstáculo. Entonces, exactamente como está diciendo Inés, con muy buen atino, lo que va a pasar es que esta de término se va a quedar igual, mientras que este término lo que voy a tener que hacer es solamente integrar la difracción de un obstáculo, porque eso es lo que tiene la identidad del obstáculo. ¿Se entiende? Entonces, esta expresión que me separaba interferencia de difracción sigue siendo muy útil. Porque yo ahora no tengo que hacer una integral como esa que hizo Magalí la clase pasada, que empezó que la sumatoria, y que cambiamos de índice, y que cambiamos la variable, y que 70 veces. No tengo que hacer eso, solo tengo que integrar un obstáculo. Si distingo quién es el obstáculo que se repite, entonces ya está. Integro eso y después lo multiplico por el hecho de que interfiere n veces. ¿Se entiende la practicidad de la idea? Acá, por ejemplo, dibujé lo que va a ser para nosotros la red de Blaze. ¿Qué tan complicado puede ser el obstáculo? Infinitamente complicado, no en física 2. Pero sí puede ser todo lo complicado que vos quieras. Claro, como límite tanto. Después hay que fabricarlo eso. Bueno, ese tipo de después red. hacemos un poco de litografía, de alguna. Estamos en teoría, no hace falta eso. Sí. Lo mandamos a fabricar a donde corresponda.
Pero eso solo si es un obstáculo. No, para que me está corriendo el chat y no puedo leer. Pero eso solo si es un solo obstáculo el que se encuentra presente. No, no, en una red. Si yo tengo una red y ahora en vez de una abertura tengo prismas y tengo una red de prismas, que es lo que vamos a llamar a red con Blaze, ¿sí? Franco, guarda esa pregunta para el final de la clase. No te la olvides. ¿Está bien? Porque tiene que ver con este mensaje que está acá. Obstáculo es aquello que se repite a lo largo de la red. No viene por la palabra completa. Bueno, entonces vamos a ver el caso de una red de prismas, que es el caso que nos va a importar a nosotros. Una red de prismas, en este caso van a tener cada prismita, es un mini prismita con ángulo chiquito, va a funcionar la desviación mínima, todo lo que ya sabemos lo vamos a usar, ¿sí? Y cada prismita tiene una altura b, y la distancia entre un prismita y el otro, o sea, el período de esta red, es d, ¿sí? Y vamos a usar lo que aprendimos entonces. Aprendimos que voy a hacer interferir los n prismitas y que tengo que averiguar la identidad del prismita conociendo la función transmisión. Entonces, muy entonado con lo que dijo Franco, lo primero que tengo que hacer es identificar el obstáculo que se repite en forma periódica. Y a ese obstáculo le calculo el término de difracción. Entonces, fíjense, separé el obstáculo que se repite en forma periódica. Mi obstáculo que se repite en forma periódica es un prisma más una pared, un pedacito de pared. Esto es mi período, no solo el prisma, sino todo. Acá, obviamente, la pared no va a ser muy relevante, pero si soy prolija y quiero escribir la función transmisión del obstáculo, tengo que escribir prisma más pared. Bien. Entonces voy a calcular esta integral. Pero para calcular esta integral tengo que averiguar quién es la función transmisión. Y la función transmisión era una amplitud real por E a la K por el delta de camino óptico. Como vidrio, es un vidrio perfecto, transmite todo y no tiene ninguna dependencia con lambda. Este vidrio. No es un vidrio de Crown ni ninguno de esos que vimos en la guía de óptica geométrica. Es un vidrio como un hacho, que todo es igual. Así que A de I y de lambda vale 1. Ahora, ¿qué pasa con esta parte? Depende. O sea, tengo que calcular quién es esta delta de camino óptico. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, el paso siguiente es calcular la diferencia de camino óptico en un prisma. Que de alguna manera esto ya lo conocemos, pero lo vamos a hacer pasito a pasito. Entonces, porque va a ser importante para otros casos eventualmente que aparezcan. Entonces decimos, bueno, yo para calcular la diferencia de camino óptico, lo que tengo que hacer es agarrar dos rayos cualesquiera y comparar cuánto camina uno respecto de cuánto camina el otro. Eso. Entonces voy a tomar, porque me resulta cómodo, podría tomar cualquiera de los otros dos, el rayo que viaja justo a la mitad de mi prisma y uno arbitrario. Entonces, este camina C y este otro va en el camino de C, va a haber hecho, perdón, este camina N por C, mientras que este camina N por D más este pedacito. Porque acuérdense que tenemos que calcular el delta de camino óptico y el camino óptico está sopesado por el índice de refracción en el que camina. ¿Está bien? Entonces, esto es N por C menos N por D más este pedacito que es C menos D. Pero sin índice de refracción acá, porque este en realidad es índice de refracción 1. ¿Me siguieron hasta acá este pedacito que hice?
Ahora, C y D son letras que yo definí arbitrariamente y que quiero escribir en términos de los parámetros de construcción de mi problema. Entonces, ¿quién es C? C no es más que alfa es dato, ¿sí? Y el otro dato es B, que es el tamaño del prisma. No es más que, usando este triangulito que está acá, es B sobre 2, C sobre B sobre 2. O sea, cateto adyacente, opuesto sobre adyacente. Y eso porque el prisma es muy, muy, muy chiquito, es aproximadamente alfa. Así que... Una cosita, recuerden que ese alfa lo mediríamos en radianes. Alfa en radianes. Eso, Muy buen para comentario. repasarlo de la práctica anterior. Eso solo. Perfecto, no, muy atinado. Entonces, voy a calcular quién es D. Para calcular D, voy a usar también la tangente de alfa, pero con el otro triangulito, con este más chiquitito. ¿Qué va a ser entonces? Otra vez, cateto opuesto, que es D, sobre el cateto adyacente. Y el cateto adyacente es B sobre 2, que es este pedazo, menos I. Porque ahora este I es la variable que me va a interesar. O sea, el camino óptico va a depender de en qué I me esté parando. ¿Está bien? Así que esto es B sobre 2 menos I. Como esto es muy parecido a alfa, puedo despejar D como alfa por B sobre 2 menos I. O sea, lo escribí en términos de los parámetros de construcción de mi prisma. Voy, reemplazo todo en la expresión del delta de camino óptico que tenía acá arriba. A ver si me entran las dos cosas. Entonces digo, bueno, N por C menos N por D más, pero tengo este menos que me cambia el signo, o sea, menos C más D. Y acá puse menos C más D. Este se me va con este se me va con este, y entonces me queda que la diferencia de camino óptico es I por alfa por n-1, que, oh sorpresa, aparece la desviación mínima, que en realidad no debería ser una sorpresa, ¿no? Porque justamente tiene que aparecer porque estamos en un prisma. Está relacionado con cuánto desvío la diferencia de camino óptico que realizo. De hecho, ese delta mínimo, en su momento, usando toda la trigonometría y todo el Snell del mundo, habíamos llegado a partir de calcular la diferencia de camino óptico también. Entonces, esto nos queda así. Bien, entonces, nuestra función transmisión del obstáculo entero es esta exponencial compleja si estoy entre menos b sobre 2 y b sobre 2 y 0 fuera. ¿Está bien? Podría escribir este fuera mejor, ¿no? Podría ponerlos en términos de, sería I entre b sobre 2 más d sobre 2 y menos b sobre 2 más d sobre 2, una cosa así, tendría que mirar. Algo así, chequenlo, chequear. Podría ser más prolijo. ¿Está bien? Bien. Hasta ahora lo único que hice fue escribir función transmisión. Pero yo quiero saber el patrón de difracción de esto. O quiero calcular la difracción. Así que vuelvo a mi expresión general y ahora que ya tengo TDI, la incluyo y calculo la integral. Entonces voy a calcular la integral esta, que va a ser la integral entre menos b sobre 2 y b sobre 2. Obviamente, la parte con 0 ya la volé acá, pero entonces si no tendría que poner bien los límites de integración y decir, bueno, 0, esta integral se va, y entre menos b sobre 2 y b sobre 2 integro el prisma, por e a la i k seno de tita i, menos i, acá me comí menos, por el t de i, que está acá, diferencial i. Fíjense que nuestro t de i depende de i, con lo cual me va a afectar a la integral. Junto todo esto, y a partir de ahora, por una cuestión de comodidad, lo voy a llamar sigma, y me queda la integral de
E a la menos I, K, sigma I, diferencial I. Que es una integral que ya hicimos. La hizo Candela cuando hicimos transformada de Fourier, la hizo Milton cuando hicimos difracción, la hizo Magalí cuando hicimos red de difracción, la hicimos varias veces. Igual, nuevamente la estamos haciendo. Integro y evalúo en los límites. Y me da lo que está en letra negra. Nuevamente, estas exponenciales que tienen el mismo índice, el mismo exponente, pero cruzado el signo, me resultan muy tentadoras llevarlas a una función trigonométrica tipo seno-coseno. Veo que hay una I acá abajo, así que multiplico y divido por 2, y esto que marqué acá en rojo es exactamente un seno, por lo cual me queda el seno de K sigma B sobre 2 dividido K sigma. Y ya que estamos tentados, me sigo tentando, y multiplico y divido por B sobre 2, y esto se transforma en el seno cardinal. O sea que tiene toda la pinta de la difracción de una rendija, pero con un argumento que no es exactamente el mismo que teníamos en la difracción de una rendija. Justamente lo que voy a hacer ahora es volver a escribir quién era sigma, para no perder la identidad del prisma, porque justamente la difracción depende de la entidad del obstáculo. Y lo que noto es que cuando escribo sigma, me aparece el mismo argumento que tenía antes, que lo llamábamos beta, y un agregado más al que voy a llamar delta mayúscula a partir de ahora. Con lo cual, puedo resumir que mi difracción se escribe como el seno cuadrado de beta menos delta, donde beta vale lo que yo ya sé que vale, gamma, que es lo que me da cuenta del término de interferencia de la red, vale lo que ya sé que vale, y se agrega este término delta. Muy bien, Mati, muy bien. Se desplazan las franjas, dice. La pregunta es, ¿se desplazan las franjas? ¿O quién se desplaza? Entonces, vamos a ver qué tengo que hacer yo para entender esta expresión, porque hasta ahora esta expresión a mí no me dice mucho, eso, Julián. Pero lo que tengo que hacer es graficarlo. Entonces vamos a graficarlo. Che, qué rápido que fue esta clase. Me llevó más tiempo prepararla que darlo. Bueno, entonces. Porque estaba bien preparada, fue muy clara. Entonces, ¿cómo es este patrón? Entonces, notemos una cosa. B depende de tita. Gamma depende de tita. Pero delta no depende de tita. Es una cosa que está bueno notar y que la vamos a usar en un ratito. Y lo siguiente que tenemos que hacer para saber cómo es el patrón es estudiar la posición de los máximos y mínimos. Los máximos de interferencia, los órdenes, están en el mismo lugar que antes. Siguen estando en m lambda sobre d porque no cambió nada en este término. Este término está igual. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿por qué va a haber cambiado? Dejen de delirar. ¿Por qué va a haber cambiado el término este? No cambia la posición de los máximos de interferencia. Cuando voy a mirar el término de difracción, tengo este nuevo seno cardinal con un argumento distinto al que tenía antes. Miro a dónde está el máximo principal y me doy cuenta que está corrido. ¿Por qué? Porque si hago beta menos delta igual a 0, que es la posición del máximo principal, recordemos, ¿cómo veíamos que era un máximo principal? Porque si beta menos delta vale 0, aparece arriba y abajo, esto por L'Hopital me da que es un máximo. ¿Está bien? Y entonces me dice que esto se va a cumplir cuando beta sea igual a delta, es decir, cuando ese seno esté ubicado en n-1 por alfa. ¿Está bien? O sea, ya no me da seno de tita el máximo en 0, me da ubicado en el delta mínimo de mi desviación. Suena bastante lógico, ¿no? Si el prisma me desvía en delta mínimo,
y yo estoy incidiendo con 0 grados, voy a encontrar su imagen especular corrido en delta mínimo. Está bastante coherente eso, ¿no? Bien. Pero va a ser un poco distinto, Matías, al frente inclinado. ¿Dónde están los mínimos? Los mínimos están ubicados en múltiplos de npi. Usé otro índice, para no confundir con el anterior. Y cuando ubico la posición de los mínimos, veo que están en los mismos lambda sobre b, múltiplos de lambda sobre b que tenía antes, pero corridos rígidamente el delta mínimo. Por lo cual también es razonable. A ver, intentemos graficar esto. Entonces uso como eje el seno de tita. El seno de tita está ubicado, entonces ubico específicamente la posición n-1 por alfa, que es ese delta mínimo. Y me doy cuenta que el seno de tita tiene su máximo de difracción en ese lugar. Así que lo que voy a hacer, y que los mínimos de difracción están corridos rígidamente. Entonces lo que voy a hacer, bueno, esto lo quería hacer así en vivo y va a tener sus consecuencias. Sus consecuencias gráficas, ¿no? Por ejemplo, ese mínimo que no me gusta. Porque además soy exigente con el dibujito. Ahí va. Entonces, esta es mi campana de difracción. Esto, ¿quién es? Es menos lambda sobre b más n-1 por alfa. n-1 por alfa. Y por acá, lejos, estará el otro, el lambda sobre b más n-1 por alfa. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende que se desplazó la campana de difracción? ¿Hay alguna duda con esa idea de que se desplazó rígidamente, como dijo Matías? Creo que fue Matías. Bien. ¿Dónde están los órdenes? Porque esto es la campana modula los órdenes. ¿Dónde están los órdenes? ¿Dónde estaban antes? ¿Dónde estaban antes, Matías? ¿Dónde estaba el máximo, o sea, el orden 0 de interferencia? En 0. El orden 0 de interferencia está en 0. Yo lo quería cambiar a rojo y no se me cambió, no sé por qué. Ahí. Me voy a pasar el día entero, chicos. Bueno, y así. Y acá voy a ver otro, y acá voy a ver otro, y acá voy a ver otro. Y este es el m igual a 0. Y este es el m igual a 1. O sea que esto está en lambda sobre d. Esto está en 2 lambda sobre d. Y por el otro lado voy a tener el m igual menos 1. A ver qué me están diciendo por ahí. Te permite desplazar la campana de difracción sin tocar la interferencia. Es exactamente eso. Y entonces, ¿qué beneficio obtengo? ¿Para qué puede servir esa red? Dice ahí abajo. ¿Cómo cuál? Para ver órdenes que no veías antes. Para algo que no funque si estás en el 0. ¿Qué no funca cuando estás en el 0?
Me encanta Inés. Hoy Affiliator está Inés también, ¿eh? Separar lambdas, dice Inés. ¿Por qué? Pasa que perdimos el micrófono de Inés, no sé por qué, ya no la escucho, Inés. Bien, imaginemos entonces, exacto, porque en el 0 era luz blanca. Imaginemos ahora que ilumino con rojo y con azul. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que veo de verdad? Yo veo los órdenes de interferencia, no tengo que perder nunca de vista eso. Que lo que yo estoy viendo son los órdenes modulados por la campana. Entonces, en el orden 0, voy a tener pegado el azul. Pero en el orden 1 ya se me van a poder correr. Y en el orden 2 se van a correr más. Bueno, en realidad es para el otro lado, ¿no? Porque es azul. Vamos a hacerlo así. La vamos a hacer, la vamos a hacer bien. Este se corrió poquito. Este se corrió más. Y este se corrió más, que es donde estoy teniendo máxima intensidad. Y aún este más. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a poder resolver los máximos con buena intensidad. El problema que teníamos cuando vimos que no llegamos tal vez a terminarlo y lo que podemos hacer es ver ese ejercicio de vuelta, o verlo ese ejercicio que no lo vimos el otro día, es que no resolvíamos en algunos órdenes, o sea, donde tenía la campana de difracción, que eran el orden 0, el orden 1, tenía muy baja resolución. No podía distinguir entre dos lambdas. Y si me voy a órdenes más altos, como decir orden 6, resolvía, pero un orden 6 en una campana de difracción centrada me da una intensidad muy fea y entonces muy baja, no lo puedo ver. Ahora puedo resolver y verlos por intensidad. Y ese es el beneficio de poder desplazar interferencia respecto de difracción separadamente. Cuando Matías dijo hoy que se movía como si fuera el ángulo de incidencia corrido, o sea, con un θ 0 distinto de 0, no es lo mismo. Porque si yo incido con ángulo de incidencia θ 0, muevo rígidamente en la misma cantidad difracción e interferencia. Si yo estoy con una red de Blaze, la interferencia se me queda quieta y la difracción no. Entonces, al tener esa diferencia, consigo ese desplazamiento. Bien, Matías, hasta donde llegue la coherencia, por supuesto. ¿Se entiende entonces lo que es una red de Blaze? Entonces, lo más complicado de la red de Blaze, o de las redes de fase, la red de Blaze es un tipo de red que se llama red de fase, es calcular la función transmisión, porque después es meter la función transmisión e integrar. La llaman a Inés y le dicen, Inés, ¿me integras esto? Y listo. No. Y después la interpretación. O sea, el paso es escribir bien la función transmisión y la interpretación del resultado. Después es una integral. Como integral, posta, la metemos en el matemática y chau, se termina la historia. Un pequeño comentario experimental que por ahí suma, que esto se usa mucho justamente cuando uno quiere de una luz policromática saber qué componentes tiene adentro, ¿no? Cuando uno quiere abrir los colores. Y así que estas redes con Blaze se usan mucho, y lo que en general se indica experimentalmente, no dicen tanto si hay adentro un prisma con tal N o con tal alfa, sino el dato que es útil a la hora de medir es, por ejemplo, en qué longitud de onda está el máximo. Porque ahí está, por ejemplo, pareciera como para el orden, que sería el orden 4, ¿no? Como está hecho el dibujito de luz. Y en alguna longitud de onda va a quedar el máximo. Y eso te va a salir más intensificado cuando midas cuando quieras estudiar tu luz policromática. Te va a quedar intensificado, qué sé yo, el color verde o el azul o lo que sea. Ese Porque es los el otros dato. no van a quedar en el centro, van a quedar corridos a derecha o a izquierda. Ahí coincide el azul, por ejemplo, como decía Magali. Sí, claro, en espectrometría es una manera de abrir colores y saber cuál estás beneficiando respecto de los otros.
Bien. Entonces, no hay muchos ejercicios de redes de Blaze en la guía. Yo en algún momento, a ver, vamos a mirar un poco la guía. Ya que no avanzaron tanto. La primera parte es una rendija, son ejercicios más cualitativos, de pensar cuándo coincide una, cuándo coincide la otra, qué pasa si incido con dos longitudes de onda. Ejercicios de doble rendija, donde ya aparece la idea de tipo un Young con difracción, en donde le ponemos realidad y hay difracción. Redes, donde inevitablemente va a aparecer quiénes son todas estas cosas que vimos, cuántos órdenes entran dentro de la campana, orden observable, qué pasa con si resuelvo o no resuelvo, el poder resolvente, qué pasa si resuelvo o no resuelvo a determinada longitud de onda. Este es el ejercicio que estaba en la clase anterior. Y acá aparece la función transmisión y lo que se llaman redes con patrón o redes de fase. ¿Sí? Ahí vamos, Franco. Entonces, por ejemplo acá, esto es una red, una doble rendija, pero donde aparece, ¿se acuerdan el famoso vidriecito de la guía de interferencia con Young? Bueno, es el mismo ejercicio, básicamente, pero donde ahora hay rendija. Esto tiene un anchito. ¿Está bien? El de Milton el molesto, tal cual. Pero ahora se puso más molesto el ejercicio, ¿no, Milton? Porque tenemos rendija y no fuente puntual. Entonces, bueno, hay que mirar acá qué pasa, ¿no? Pero recuerden ese ejercicio para resolver este, porque los mismos elementos son los que tienen que usar. Este ejercicio, así como está, lo tomé, no estaba en la guía, y lo tomé en un parcial y después fue a la guía. Acá está el ejercicio de redes de Blaze, y después fíjense que son dos nada más. Y justamente apuntan más que nada a el poder resolvente en el segundo orden, cuál es el orden intensificado, va más a ese lado. En las redes por reflexión son muy simples y son iguales que las redes por transmisión. No vamos a resolver ningún caso, pero lo único que tienen que tener cuidado es cómo se miden los ángulos, porque en redes por reflexión los ángulos, recuerden que siempre se miden de la normal hacia el rayo. Entonces hay un cambio de signo en los senos. Fíjense en eso, en cómo escriben la ecuación de la red para redes de reflexión. No obstante, en el campus dejé ayer a la noche 2 collabs muy lindos de Víctor, el JTP de la noche, y está incluido redes de reflexión también. Así que aprovechenlo por si tienen dudas para estos dos ejercicios. Sí, muy lindos. Bien. Volvamos entonces. Tal vez acá falta algún ejercicio, en esta guía le faltaría algún ejercicio más de otras funciones transmisión distintas. Podemos agregar alguno después o tirar alguno para practicar tipo parcial, donde cambien un poco quién es la función transmisión. Bueno, pero que si no se pierde la parte más interesante. Es como que cuando llegamos a la interesante no hay ejercicios. Y si llega a aparecer algo así en el parcial, después se agarran la cabeza. Entonces voy a la pregunta de Franco. Creo que era Franco, Santi, no me acuerdo. ¿Qué pasa si tengo una red de prismas donde cambio de prisma? Prisma 1, prisma 2, prisma 1, prisma 2, prisma 1, prisma 2, y así. No, Mauro, no puedo usar el truco de integrar solo uno solo. Sí, estaba todo planeado, pero no me había puesto de acuerdo con Franco. Había un mensaje acá arriba, que yo dije, identifiquemos, ¿qué había puesto? Yo había puesto algo. Identifico el obstáculo que se repite periódicamente. Magalí dice que sí con la cabeza. Para mí ya queda todo claro lo que hay que hacer. Entonces,
identifico el obstáculo que se repite periódicamente. Hagamos eso. ¿Quién es el obstáculo que se repite periódicamente? Identifiquen el periodo. ¿Quién es el periodo de esta red? Haces un intervalo que incluya el rojo y el negro, tal cual. Valentina, otra que está affiliator últimamente. Desde el principio de la materia, pasa que ahora nos acordamos los nombres, pero... No, yo me acuerdo que Valentina desde el principio está affiliator. Pasa que es más tímida, pero cuando, Sí, cuando, sí, sí. cuando habla, da la tecla. Los tenemos todos calados, ¿eh? No se crean. Ay, Dios. ¿Qué? ¿Algo le pasa a mi Wacom? Bueno, no, a mi Wacom no, a mi computadora está quedando sin batería y se puso tonta. Denme un segundo. No sé qué le pasa. No me responde la computadora. ¿Ya está? ¿Te vas a quedar quieto? Tengo un mouse que me vibra así. Yo veo a mi mouse haciendo cualquier cosa. Mientras les cuento que hablé con Ricardo y le avisé del Kahoot, mientras mi computadora intenta reaccionar. Pero está dando las clases de la noche y me dijo que no sabía, que el fin de semana me da alguna respuesta. Así que por ahora no. Diría que por ahora se queden con un no. Mi computadora sigue sin responder. Solo veo el chat, el resto está todo inmóvil. ¿Cuántas pestañas tenés abiertas? ¿Cuántos programas tenés abiertos al mismo tiempo? No lo querés saber. Pero se colgó mal, ¿eh? No, aparte, pobre notebook, no la apago. La cierro a las 12 de la noche, la abro a las 8 de la mañana y así. No. Un No, día yo me siento va, que las compus necesitan dormir un poco. un día me va a putear. Sí, veo que el Zoom funciona, pero no puedo moverme en las pestañas del PDF. No me da bola. Está como tontis. Mm. A ver ahí. Ahí está. Entonces, este es el no, ese no es el periodo. Este es el periodo, ¿no? Ahí hasta acá, hasta que vuelva a empezar. Negro, pared, rojo, pared. Y esa es mi TDI. Esa es la única manera que yo tengo de usar el término que a mí me importa, que es esto. Yo quiero que este término me quede siempre igual. Y para usar este término así como está, tengo que ubicar quién es el periodo de la red. Y eso es lo que va a estar determinado acá. Entonces yo lo que voy a integrar es este pedazo. Ahora, si esa integral da linda o fea, es un tema para otro cuento. Si fueran 3 prismas, tomo 3 prismas distintos juntos y ese es mi periodo. Siempre tengo que identificar el periodo, de manera que si yo tomo eso como una caja, esa caja se repite. Esa es la idea de periodo, ¿no? O sea, el periodo es algo que se repite. Para que la expresión que dedujo Magalí la clase pasada funcione, tiene que basarse en un periodo. Y ahí es donde el obstáculo se vuelve infinitamente complejo, tal cual. ¿Está bien? Este obstáculo tendrá su función transmisión complicada, no sé, veremos. Tendré que escribirla. Pero será complejo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este otro, que no me va a dar bola? Esto no se corre, no hace nada.
¿Qué pasa en este de acá abajo? Este de acá abajo es pared, un filtro que ocupa la mitad y después abertura. Y pared de vuelta. Esa función transmisión es más fácil de escribir. ¿Cómo la escribirían? Claro, partida en 3. 0, o en 4 casi. 0, un medio, 1 y vuelvo a 0. Estoy volviendo a compartir a ver si me contesta, si me responde ahí la mano. Ah, se me cerró el Zoom, se me cerró todo. Chao, perdí como la gana. Tenía un pequeño comentario medio matemático, porque también es importante que antes de pasar a la pregunta de Mauro. Bueno, si no, no sé si ya está redondeado el tema este de la intensidad. No, sí, básicamente que integren, prueben integrar algo así, por ejemplo. Y eso es más fácil, no tiene fase. Tiene cambios en la amplitud. ¿Se acuerdan que habíamos usado esa función transmisión que tenía amplitud y una exponencial compleja? Es la amplitud ahí la que cambia. En la de prismas cambia la compleja, en la fase, y en la otra cambia solo la amplitud, y obviamente puede existir un obstáculo que cambie en amplitud y en fase, ¿no? Ambas cosas al mismo tiempo. Si no hay... ibas a contestar vos lo de periodicidad definida, dale. No, quería hacer un pequeño comentario que un poquito de cuidado con lo que uno define como el n grande, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, el de un prisma negro, un prisma rojo, el que está ahí, si n, pues si el ejercicio da como dato la cantidad de prismas, y si hay, por ejemplo, 100 prismas en total, quiere decir que hay 50 de cada color. Entonces, en el n, quizá hay que hacer alguna corrección, ¿no? Sí, si uno... Claro, el n sería la cantidad de veces que se repite ese patrón. Así que hay que como tener un poquito de ojo qué es eso. N Porque en el caso de representa... que, claro, Dale. si no hay una periodicidad definida, es que entonces el n grande vale 1, porque no hay nada que se repita. Exacto. Claro. Eso, bien, Matías. N es la cantidad de periodos, no la cantidad de obstáculos. Ujú. Y si no hay periodicidad definida, hay que tirar abajo el término de interferencia, porque eso se va, como dice Magalí, n vale 1, entonces seno de gamma dividido seno de gamma me va a dar 1, y solo tengo que hacer la integral del bodoque que tenga. Y chau. ¿Qué es un patrón decreciente en este caso, Alejandro? Y por ahí podés encontrar alguna relación para poder expresar en función de ese decrecimiento, no sé, habría que estudiar algo así. Hola, Cami.